Mi pareja me comentó que no asistiera a la celebración de su empresa porque estaría su antiguo novio. Sonreí y accedí. Lo que ella ignoraba era que yo era el flamante director regional invitado por su superior. Cuando crucé la puerta y nuestros ojos se encontraron, la sonrisa se le esfumó y el rostro se le puso pálido. La copa de champán que sostenía en la mano izquierda se inclinó ligeramente, derramando algunas gotas sobre el vestido rojo que yo le había regalado 3 meses atrás. A su lado, un tipo de traje gris con corbata demasiado brillante me miraba confundido, sin entender por qué la mujer que tenía del brazo acababa de congelarse como estatua. El murmullo de la fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero entre nosotros tres se había creado una burbuja de silencio absoluto. Me llamo Mateo. Tengo 34 años y llevaba 3 años con Valentina. Nos conocimos en un café del centro. Ella trabajaba como coordinadora de eventos en una empresa de marketing digital y yo acababa de ser transferido a esta ciudad como gerente de operaciones de una cadena de supermercados regional. Valentina era todo lo que yo buscaba: inteligente, divertida, con esa risa contagiosa que hacía que cualquier día malo se volviera soportable, o al menos eso creía. 3 semanas antes de esa noche, Valentina llegó a casa con una expresión incómoda. Me encontró en la cocina preparando la cena, como hacía todos los miércoles. «Amor, necesito hablar contigo sobre algo», dijo dejando su bolso en el sofá. Su voz tenía ese tono cauteloso que usaba cuando sabía que lo que iba a decir no me gustaría. Me sequé las manos en el trapo de cocina y me giré hacia ella. «Dime». Se mordió el labio inferior. «La empresa está organizando su gala anual de fin de año. Es el viernes 28. Todos los empleados pueden llevar acompañante, pero…» Hizo una pausa larga. «Pero prefiero que no vayas». La miré sin entender. «¿Por qué no?». Ella se acercó y me tomó de las manos. «Es que va a estar Rodrigo». El nombre me sonó vagamente familiar. ¿Rodrigo? Mi ex. El que te conté que trabajaba en la misma empresa hace años. Acaban de transferirlo de vuelta a esta sucursal como gerente de cuentas. Yo recordé entonces. Valentina me había mencionado una vez, al principio de nuestra relación, que había salido durante 2 años con un compañero de trabajo, pero que terminaron en buenos términos cuando él aceptó una transferencia a otra ciudad. «Sigue sin explicar por qué no quieres que vaya», dije con calma. Ella suspiró. «Es que no quiero situaciones incómodas. Ya sabes cómo son estas cosas. La gente hace comentarios, compara, y Rodrigo puede ser un poco intenso cuando bebe. Prefiero evitar cualquier drama». La lógica parecía razonable en la superficie, pero algo en su tono me generaba desconfianza. Sin embargo, decidí no presionar. «Está bien. Si te hace sentir más cómoda, me quedo en casa». Su rostro se iluminó. «¿En serio? Gracias, amor. Te prometo que será solo esa noche y te compenso el sábado con lo que quieras». Me besó en la mejilla y fue a cambiarse de ropa. Esa conversación se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. No era la petición en sí lo que me molestaba, sino el conjunto de pequeñas inconsistencias que había notado en las últimas semanas. Valentina llegaba más tarde del trabajo, siempre con excusas razonables pero frecuentes. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa sin problema, ahora lo mantenía boca abajo o en su bolso, y cuando sonaba, se apresuraba a contestar en otra habitación. Una semana antes de la gala, decidí verificar mis sospechas. No porque quisiera espiarla, sino porque necesitaba confirmar que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. El martes por la noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono de la mesita de noche. Conocía su contraseña porque la había usado delante de mí cientos de veces. La fecha de nuestro primer beso. El teléfono se desbloqueó sin problema. Fui directo a sus mensajes. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba. «Rodrigo. Trabajo». Los mensajes más recientes eran del día anterior. «Mañana almorzamos en el lugar de siempre». Claro, a la 1 como siempre. Bajé más. «¿Le dijiste que no vaya a la gala?» «Ya está arreglado». Me inventé que no quería drama. «Perfecto. Así podemos estar tranquilos toda la noche». Mi estómago se contrajo. Seguí bajando. Los mensajes de hacía 2 semanas eran peores. «Te extraño tanto», decía ella. «Yo también, pero ya falta poco para que podamos estar juntos sin escondernos», respondía él. Volví a dejar el teléfono donde estaba. Mi mente corría a 1000 por hora. La traición era evidente, pero la mentira era lo que más me dolía. No solo me estaba engañando, sino que había planeado todo para poder exhibirse con su antiguo novio en un evento público donde yo no estaría para verlo. La humillación estaba diseñada con precisión. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Valentina no notó ningún cambio en mi comportamiento. Seguí siendo el mismo novio atento de siempre, preparando cenas, preguntando por su día, besándola antes de dormir. Pero por dentro, estaba construyendo mi respuesta. Lo que Valentina no sabía, porque nunca le había dado importancia a los detalles de mi trabajo, era que 3 meses atrás
había aceptado una promoción importante. La cadena de supermercados para la que trabajaba había sido adquirida por un grupo empresarial más grande y yo fui seleccionado como director regional de operaciones para supervisar la expansión en 4 ciudades. El puesto venía con mayor sueldo, mayor responsabilidad y una red de contactos corporativos que Valentina jamás imaginó que yo tuviera. Resulta que una de las empresas subsidiarias de ese grupo empresarial era precisamente la agencia de marketing digital donde trabajaba Valentina. Yo lo supe desde el día 1 de mi nombramiento, pero como ella nunca preguntaba sobre mi trabajo más allá de un ¿cómo te fue?, jamás mencioné la conexión, y cuando recibí la invitación formal para asistir a la gala anual de la agencia, como representante de la dirección regional, supe exactamente qué hacer. La invitación llegó por correo interno 5 días antes del evento. El gerente general de la agencia, un hombre llamado Gustavo Paredes, me escribió personalmente: «Estimado director Mateo, sería un honor contar con su presencia en nuestra gala anual. Su visión estratégica ha sido fundamental para los nuevos proyectos conjuntos». Respondí confirmando mi asistencia, pero pedí discreción. «Prefiero mantener un perfil bajo hasta mi llegada», escribí. Gustavo entendió y accedió. El viernes por la tarde, Valentina se arregló frente al espejo del cuarto. El vestido rojo le quedaba perfecto, el maquillaje impecable, el peinado recogido mostrando su cuello. «¿Cómo me veo?», preguntó girando. «Hermosa», respondí con sinceridad. Lo era, pero esa belleza ahora estaba manchada por la mentira. «¿Qué vas a hacer esta noche?», preguntó mientras se ponía los aretes. «Probablemente vea una película y pida comida china», mentí. Ella se acercó y me besó. «No me esperes despierto. Estas cosas siempre terminan tarde. Tranquila, disfruta», dije sonriendo. La vi salir por la puerta a las 7 de la noche. Esperé 15 minutos, luego me metí a la ducha. Me puse mi mejor traje, el azul marino que había comprado especialmente para eventos corporativos, una camisa blanca impecable y una corbata gris oscuro. Me miré al espejo. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ya no era el novio ingenuo y confiado. Era alguien que estaba a punto de ejecutar la venganza más calculada de su vida. Llegué al hotel donde se realizaba la gala a las 8:30. El salón estaba en el piso 12, decorado con luces doradas y mesas redondas cubiertas con manteles blancos. Música jazz sonaba de fondo. Había al menos 200 personas, entre empleados de la agencia y sus acompañantes. Me quedé en el pasillo unos minutos, observando a través de las puertas de cristal. La vi casi de inmediato. Estaba junto a una de las columnas riendo con un grupo de personas, y ahí estaba él, Rodrigo, alto, cabello engominado hacia atrás, traje gris que seguramente costó más de lo que debería, y esa sonrisa de suficiencia que reconocí de inmediato en su rostro. Tenía su mano en la cintura de Valentina con una familiaridad que me hizo apretar los puños. Gustavo Paredes me vio primero. Se acercó rápidamente con una sonrisa profesional. «Director Mateo, qué gusto que haya llegado. Permítame presentarlo». Antes de que pudiera responder, ya me estaba guiando hacia el centro del salón. La música bajó de volumen. Gustavo tomó un micrófono. «Buenas noches a todos. Quiero aprovechar para presentarles a nuestro invitado especial de esta noche». El salón quedó en silencio. Todas las miradas se giraron hacia nosotros. Y entonces, Gustavo dijo las palabras que cambiarían todo. «Les presento al director regional de operaciones, Mateo Herrera, quien ha sido fundamental en nuestra reciente expansión corporativa y quien supervisará varios de nuestros proyectos más importantes del próximo año». Los aplausos comenzaron. Yo sonreí y saludé con la mano, pero mis ojos estaban fijos en un solo punto del salón. Valentina me miraba como si acabara de ver un fantasma. Su rostro había perdido todo el color. La copa de champán en su mano temblaba. Rodrigo, a su lado, miraba confundido entre ella y yo, sin entender la conexión. Caminé directamente hacia ellos. Cada paso resonaba en mi cabeza más fuerte que la música que había vuelto a sonar. La gente se apartaba para dejarme pasar. Algunos me felicitaban, otros simplemente me observaban con curiosidad. Cuando llegué frente a Valentina, me detuve. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Hola, Valentina», dije con una calma que no sentía por dentro. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Mis palabras eran amables, pero mi tono era frío como el hielo. Rodrigo extendió su mano. «Hola, soy Rodrigo Salazar, gerente de cuentas». Estreché su mano con firmeza. «Encantado. Y tú debes ser el antiguo novio del que Valentina me habló». Su sonrisa vaciló. «¿Antiguo?». Miré a Valentina. O debería decir actual. El silencio entre nosotros tres se volvió denso. Algunas personas cercanas comenzaron a notar la tensión. Valentina finalmente encontró su voz. «Mateo, yo no sabía que ibas a venir». «Lo sé», respondí. «Me pediste específicamente que no viniera. Algo sobre evitar situaciones incómodas». Rodrigo me miraba ahora con comprensión naciente y molestia creciente. «Espera, ¿tú eres su novio?». «Eso creía yo también hasta hace una semana», dije.
Pero parece que ella tiene una versión diferente de nuestra relación. Valentina intentó tomarme del brazo. No es lo que piensas. La miré directamente. ¿No es lo que pienso? Entonces no me estabas engañando con tu ex mientras me pedías que no viniera para poder estar con él toda la noche sin que yo te arruinara los planes. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Gustavo Paredes se acercó, percibiendo que algo no iba bien. ¿Todo en orden, director? Le sonreí. Todo perfecto, Gustavo. Solo un pequeño malentendido personal que está resolviéndose ahora mismo. Él asintió incómodo y se retiró. Miré a Rodrigo. Te deseo suerte. Vas a necesitarla. Luego miré a Valentina por última vez. El departamento es tuyo hasta fin de mes. Después, busca otro lugar. Me di la vuelta y caminé hacia la barra. Pedí un whisky doble. Detrás de mí, escuché cuando Valentina empezó a llorar, cuando Rodrigo le preguntaba qué estaba pasando realmente, cuando algunas compañeras de trabajo se acercaban a consolarla, pero ya no era mi problema. La humillación que ella había planeado para mí se había convertido en su propia pesadilla pública, y esto apenas era el comienzo. Me quedé en la barra durante los siguientes 20 minutos. El whisky quemaba al bajar, pero el ardor en mi garganta era preferible al que sentía en el pecho. Desde mi posición podía ver reflejado en el espejo detrás de las botellas cómo Valentina intentaba recomponerse. Se había movido hacia una esquina del salón con Rodrigo, quien gesticulaba visiblemente molesto. Ella negaba con la cabeza, las lágrimas arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Varias personas de la empresa se me acercaron a presentarse formalmente. Coordinadores de proyectos, diseñadores, ejecutivos de cuentas. Todos querían hacer contacto con el nuevo director regional. Mantuve una sonrisa profesional, estreché manos, intercambié tarjetas de presentación. Nadie mencionó la escena que acababan de presenciar, pero las miradas curiosas y los susurros apenas disimulados me indicaban que el chisme ya corría como fuego entre los asistentes. Un hombre mayor, de unos 50 años con barba gris, se acercó con 2 copas de vino. Una escena interesante, dijo entregándome una. Soy Ernesto Campos, jefe de recursos humanos. Lo reconocí del organigrama que había estudiado. Mateo Herrera, él asintió. Lo sé. También sé que Valentina Torres es una de nuestras coordinadoras más talentosas. ¡Oh, lo era! Bebió de su copa. ¿Lo era? Pregunté. La política de la empresa es clara sobre relaciones que generen conflictos de interés. Usted es ahora parte de la dirección corporativa que supervisa esta agencia. Ella es empleada bajo su jurisdicción indirecta. Eso, sumado al espectáculo de hace rato, me temo que requerirá una conversación seria el lunes por la mañana. No sentí satisfacción al escuchar eso. Sentí vacío. No vine aquí a arruinar su carrera, dije. Solo a dejar las cosas claras. Ernesto me palmeó el hombro. Las consecuencias de nuestras acciones rara vez son las que planeamos. Se alejó dejándome con esas palabras. Miré hacia donde estaba Valentina. Ya no lloraba, pero su rostro era una máscara de resignación. Rodrigo había desaparecido, probablemente para evitar más escándalo. Algunas de sus compañeras la rodeaban en un intento de apoyo moral, pero la mayoría de los presentes mantenían distancia. El estigma social de la infidelidad pública es implacable, especialmente en ambientes corporativos donde la reputación lo es todo. A las 10 de la noche decidí irme. Gustavo me acompañó hasta el elevador. Lamento mucho lo ocurrido, dijo con genuina preocupación. Si hubiera sabido de la situación personal, no tiene nada que lamentar, lo interrumpí. Usted no tenía forma de saberlo, y la verdad es que fue mejor que saliera a la luz aquí que en otro contexto. Él asintió, aunque no parecía muy convencido. De todas formas, si necesita algo, mi puerta está abierta. Conduje de regreso al departamento en silencio. Las calles estaban sorprendentemente vacías para un viernes por la noche. Cuando llegué, el lugar se sentía extrañamente grande y vacío. Las fotos de nosotros dos seguían en las paredes, su ropa seguía en el closet, sus productos de belleza seguían ordenados en el baño. Todo era un recordatorio de una vida que acababa de implosionar. No pude dormir esa noche. Me quedé en el sofá mirando el techo, reproduciendo en mi mente cada detalle de los últimos 3 años. ¿Cuándo había comenzado realmente la traición? ¿Fue cuando Rodrigo regresó a la ciudad hace 3 meses? ¿O había estado ocurriendo mucho antes y yo simplemente fui demasiado ciego para verlo? Los mensajes en su teléfono solo databan de hace 2 meses, pero eso no significaba que no hubiera habido comunicación antes por otros medios. Valentina llegó al departamento a las 3 de la madrugada. Escuché sus tacones en el pasillo antes de que la puerta se abriera lentamente. Encendí la lámpara. Ella se sobresaltó al verme despierto. Necesitamos hablar, dijo con voz ronca. Me levanté y fui a la cocina. No hay nada que hablar. Ella me siguió.
Mateo, por favor, sé que lo que hice está mal, pero déjame explicarte. Me giré hacia ella. ¿Explicar qué exactamente? ¿Que llevas 2 meses engañándome con tu ex? ¿Que me pediste que no viniera a la gala específicamente para poder estar con él sin que yo los viera? ¿Qué parte de eso necesita explicación? Se dejó caer en una silla. No fue planeado. Rodrigo y yo teníamos historia. Cuando regresó, esos sentimientos volvieron. Intenté luchar contra ellos, pero decidiste no luchar lo suficiente. Terminé por ella. Decidiste mentir, engañar y humillar en lugar de simplemente ser honesta y terminar nuestra relación como una persona decente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas de nuevo. Tenía miedo de perderte. Aún te amo, Mateo. No. Dije firmemente. No amas a la gente que lastimas deliberadamente. Lo que sentías era comodidad. Yo era el novio estable, confiable, el que pagaba la mitad de las cuentas y te hacía sentir segura. Pero él era la emoción, la adrenalina, lo prohibido. Querías ambos mundos y no tuviste el valor de elegir. Ella negó con la cabeza. No es así. Entonces dime cómo es. Ilumíname. Su silencio fue ensordecedor. Finalmente habló con voz apenas audible. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? La miré largo rato. Una parte de mí, la parte que había amado a esta mujer durante 3 años, quería decir que sí. Quería creer que el amor podía superar la traición, que la confianza podía reconstruirse. Pero la parte racional, la parte que había visto sus mensajes, que había sido testigo de su mentira calculada, sabía la verdad. No, respondí finalmente. No la hay. Se levantó y caminó hacia el cuarto. La escuché abrir cajones, mover cosas. Cuando salió 20 minutos después, llevaba una maleta pequeña. Me voy a quedar con Andrea esta noche, dijo, refiriéndose a su mejor amiga. Vendré mañana por más cosas. Asentí. En la puerta se detuvo. Para que sepas, Rodrigo terminó conmigo esta noche. Dijo que no quería estar con alguien que engaña a su pareja. La ironía, ¿verdad? No respondí. La puerta se cerró, y con ella se fue el último vestigio de lo que habíamos sido. El sábado por la mañana, desperté con el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de mi hermana Laura. Vi en redes sociales lo que pasó anoche. ¿Estás bien? Revisé Instagram. Alguien de la gala había publicado un video corto del momento en que Gustavo me presentó, y en el fondo se veía claramente la reacción de Valentina. Los comentarios eran brutales. La cara de la culpa. Cuando te cachan en pleno engaño. Plot twist del año. El video ya tenía más de 2000 reproducciones y varios compartidos. Le respondí a Laura que estaba bien. Técnicamente era cierto. No estaba destruido ni devastado. Estaba curiosamente en calma, como si hubiera cruzado al otro lado de una tormenta, y ahora simplemente observaba los escombros desde la seguridad de la costa. Pasé el día limpiando el departamento, empacando las pertenencias de Valentina en cajas, eliminando cualquier rastro de su presencia de los espacios comunes. No era terapéutico ni catártico, era simplemente necesario. Valentina vino el domingo por la tarde acompañada de Andrea. No hablamos más allá de lo logístico. Necesito el librero del cuarto. La lámpara de la sala es tuya. Ese tipo de cosas. Andrea me lanzaba miradas de desaprobación, claramente habiendo escuchado solo la versión de Valentina. No me molesté en defenderme. Los hechos hablaban por sí mismos, y francamente, no me importaba lo que pensara una extraña sobre mi situación. Cuando terminaron de empacar, Valentina firmó el documento de renuncia al contrato de arrendamiento que yo había preparado. Su nombre salía del lease y yo me hacía responsable del total de la renta. Era un departamento que podía costear solo sin problemas, especialmente con mi nuevo salario. ¿Ya está?, preguntó mirando el papel. «Ya está», confirmé. Me miró como esperando algo más, alguna palabra final, algún gesto de reconciliación. Cuando quedó claro que no vendría, se giró y salió seguida de Andrea. El lunes por la mañana llegué temprano a mi oficina en el edificio corporativo central. Tenía vista panorámica de la ciudad desde el piso 22, un escritorio de caoba y 2 asistentes administrativos. Era un mundo completamente diferente al de Valentina, y ella nunca se había molestado en conocerlo porque asumió que mi trabajo era aburrido y predecible, igual que yo. A las 11 de la mañana recibí un correo de Ernesto Campos con copia a Gustavo Paredes. El asunto decía, resolución de situación del viernes. Abrí el mensaje. Estimado director Herrera, después de consultas con el departamento legal y la dirección de la agencia, hemos determinado que la relación personal entre usted y la empleada Valentina Torres constituye un conflicto de intereses potencial bajo la nueva estructura corporativa. Para evitar futuros problemas, hemos ofrecido a la señora Torres 2 opciones: transferencia a nuestra oficina de otra ciudad con el mismo puesto y salario, o una indemnización equivalente a 3 meses si prefiere renunciar. Ella ha elegido la indemnización. Su último día
día será este viernes. Leí el correo 3 veces. No había pedido esto. No había movido ningún hilo para que sucediera. Las políticas corporativas simplemente habían seguido su curso lógico, pero el resultado era el mismo. Valentina no solo había perdido a su novio, también estaba perdiendo su trabajo. Un trabajo que amaba, donde tenía años construyendo su reputación y red de contactos. Respondí el correo. Recibido. Agradezco la gestión profesional del asunto. Eso fue todo lo que escribí. Profesional, distante, final. El martes recibí un mensaje de un número desconocido. Era Rodrigo. Necesito hablar contigo. Es importante. Borré el mensaje sin responder. No tenía nada que hablar con él, pero insistió. 3 mensajes más durante el día. Finalmente, el miércoles por la noche, acepté reunirme con él en un café neutral. Llegó con aspecto cansado, ojeras marcadas, sin el gel en el cabello que llevaba en la gala. Se sentó frente a mí con un café que no tocó. Gracias por venir, empezó. No lo hice por ti, respondí. Lo hice porque tu insistencia estaba volviéndose molesta. Él asintió. Merezco eso. Mira, sé que no te debo nada, pero necesito que sepas que yo no sabía que ella aún estaba contigo. Bueno, no así. Lo miré con escepticismo. Los mensajes en su teléfono sugieren lo contrario. Él se frotó la cara. Ella me dijo que habían terminado hace un mes, que solo seguían viviendo juntos por el contrato de arrendamiento hasta que encontraran cómo dividir las cosas. Me dijo que ya no eran pareja, solo compañeros de casa en transición. Yo le creí porque quería creerle. Conveniente, dije. Lo sé cómo suena, y probablemente pienses que soy un idiota o un cómplice. Tal vez ambos. Pero cuando me enteré esa noche de la verdad, cuando vi tu cara y entendí lo que realmente estaba pasando, terminé con ella de inmediato. Bebí de mi café. ¿Y me cuentas esto por qué? ¿Quieres mi absolución? ¿Mi comprensión? No, dijo firmemente. Solo quiero que sepas que hay gente que fue engañada en esto más allá de ti. Yo también fui una herramienta en su mentira. Y segundo, quiero advertirte sobre algo. Eso captó mi atención. ¿Advertirme? Valentina está hablando con la gente de la agencia. Está construyendo una narrativa donde tú eres el villano controlador que usó su posición de poder para arruinar su carrera porque ella terminó contigo. Está diciendo que todo fue una venganza profesional. Me recosté en la silla. Interesante versión de los hechos. Lo sé. Por eso vine. Tengo los mensajes de texto donde ella admite que aún vivían juntos, que te estaba engañando, todo. Si necesitas evidencia para protegerte de cualquier acusación formal, la tengo. Me sorprendió su oferta. ¿Por qué me ayudarías? Porque hice algo mal, incluso si fue por ignorancia. Esto es lo mínimo que puedo hacer para equilibrar la balanza. Y honestamente, porque no me gusta que me usen. Ella me mintió tanto como a ti, solo que de forma diferente. Tomé su número. Envíame las capturas. Si las necesito, te contactaré. Él asintió y se levantó. En la puerta del café se giró. Para lo que valga, lamento lo que pasó. No fuiste el único afectado, pero sí fuiste quien menos se merecía esto. Se fue antes de que pudiera responder. Esa noche revisé las capturas que Rodrigo envió. Eran devastadoras para la versión de Valentina. Mensajes donde ella explícitamente decía que yo no sabía nada, que tenía controlado el tema del departamento, que yo era demasiado confiado para sospechar. Había uno particularmente hiriente. Mateo es tan predecible. Hace lo mismo todos los días. Contigo todo es emoción. Eres todo lo que él nunca será. Guardé todo en una carpeta encriptada, no porque planeara usarla, sino porque la experiencia me había enseñado a estar preparado. El jueves recibí una llamada de Gustavo Paredes. Mateo, necesito informarte sobre una situación. Valentina presentó una queja formal ante Recursos Humanos, alegando hostigamiento y abuso de poder. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de queja? Alega que tu aparición en la gala fue deliberada para humillarla públicamente, que tu posición como director regional fue usada para presionar su salida de la empresa, y que has estado esparciendo rumores sobre su desempeño profesional para dañar su reputación. Respiré hondo. Gustavo, cada una de esas alegaciones es falsa y puedo probarlo. Lo sé, dijo él con tono cansado. El departamento legal ya revisó la cronología de eventos. Tu nombramiento como director regional ocurrió 3 meses antes de que ella y tú tuvieran problemas. Tu invitación a la gala fue protocolo estándar enviada por mí personalmente sin tu solicitud, y no hay evidencia de que hayas hablado con nadie de la agencia sobre ella, más allá del incidente público que todos presenciaron. Su queja está siendo desestimada, pero quería que lo supieras directamente. Gracias por informarme. Hubo una pausa. Mateo, entre nosotros, siento mucho todo este desastre. Valentina era una buena empleada, pero esto ha mostrado un lado de ella que nadie esperaba. La gente revela su verdadero carácter cuando las cosas no salen como planean, dije.
No podría estar más de acuerdo. El viernes fue el último día de Valentina en la empresa. No fui a la agencia. No había razón para estar ahí. Pero esa noche, Andrea, la amiga de Valentina, me llamó. Eres una persona horrible, comenzó sin saludos. Arruinaste su vida por despecho. Andrea, no sé qué versión de los hechos te contó Valentina, pero sugiero que busques la verdad completa antes de hacer acusaciones. La verdad es que ella cometió un error y tú usaste tu poder para destruirla profesionalmente. El error fue engañarme durante meses y mentirme deliberadamente. Las consecuencias profesionales fueron resultado directo de sus acciones y de políticas corporativas que existían mucho antes de este problema. Yo no pedí que la despidieran, pero tampoco hiciste nada para evitarlo. ¿Por qué debería? Ella no tuvo consideración alguna por mis sentimientos cuando planeaba exhibirse con su amante en un evento donde me pidió explícitamente que no fuera. ¿Por qué debería yo salvarla de las consecuencias de sus propias decisiones? Andrea colgó furiosa. No me afectó. La lealtad ciega de los amigos suele impedir ver la realidad objetivamente. Las semanas siguientes pasaron en una especie de normalidad anestesiada. Me enfoqué en mi trabajo. Los proyectos de expansión regional requerían viajes constantes, reuniones interminables, decisiones estratégicas que demandaban toda mi atención. Era exactamente lo que necesitaba, una distracción productiva que también avanzaba mi carrera. Un mes después del incidente, Laura vino a visitarme al departamento. Miró alrededor con aprobación. Redecorado completamente. Me gusta. Había cambiado los muebles, pintado las paredes de un gris moderno, comprado arte nuevo. El lugar ya no tenía ningún rastro de Valentina. Necesitaba un cambio, expliqué. Laura se sentó en el nuevo sofá. ¿Cómo estás realmente? Mejor de lo que esperaba. Ocupado, enfocado y emocionalmente, me encogí de hombros, procesando. No estoy devastado ni deprimido, más bien desilusionado. 3 años invirtiendo en una relación que resultó ser tan frágil. Laura asintió. Lo importante es que no te cierres. No todas las mujeres son como Valentina, lo sé. Pero por ahora, estoy bien solo. Necesito tiempo para recalibrar mi detector de mentiras. Ella rió. Justo. Solo no te conviertas en uno de esos hombres amargados que culpan a todas las mujeres por las acciones de una. Eso no va a pasar. Valentina tomó sus decisiones. Esas son sus responsabilidades, no las de su género completo. 2 meses después, me crucé con Rodrigo en un evento de networking empresarial. Nos saludamos con un asentimiento incómodo. Él se acercó después. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Igual, oye, supe que Valentina consiguió trabajo en una agencia pequeña del otro lado de la ciudad. Reducción salarial considerable, pero es algo. Me alegra que haya conseguido algo, dije con honestidad. No le deseaba desempleo permanente, solo justicia por sus acciones. También supe que está culpándome a mí ahora por todo. Dice que yo la manipulé, que la presioné para que te engañara. Suspiré. Parece ser su patrón, nunca asumir responsabilidad completa. Exacto. En fin. Solo quería que supieras que no estoy comprando su narrativa revisada, y si alguna vez necesitas que testifique sobre algo, cuenta conmigo. Aprecio eso, Rodrigo. Nos despedimos cordialmente. Nunca seríamos amigos, pero habíamos llegado a un entendimiento mutuo. Ambos habíamos sido herramientas en el mismo juego manipulador. 3 meses después de la gala, estaba cenando solo en un restaurante italiano, cuando una mujer se acercó a mi mesa. ¿Mateo? Era Carolina. Una diseñadora de interiores que había conocido en una reunión de trabajo semanas atrás. Habíamos intercambiado algunos correos profesionales sobre un proyecto de remodelación de oficinas. Carolina, qué sorpresa. ¿Cenas sola? Iba a hacerlo, pero vi que tú también. ¿Te importa si me uno? Dudé solo un segundo. Claro, adelante. La conversación fluyó naturalmente. Hablamos de trabajo, de gustos musicales, de viajes que queríamos hacer. No mencioné a Valentina, y ella no preguntó sobre mi vida romántica. Fue refrescante tener una interacción sin el peso del pasado colgando sobre cada palabra. Cuando terminamos, ella escribió su número en una servilleta, por si alguna vez quieres cenar con compañía de nuevo, sin compromisos, sin presión. Tomé la servilleta. Lo tendré en mente. Esa noche, guardando la servilleta en mi billetera, me di cuenta de algo. El dolor de la traición de Valentina se había transformado. Ya no era una herida abierta que sangraba constantemente. Se había convertido en una cicatriz, visible, permanente, pero ya no debilitante. Había aprendido lecciones valiosas sobre confianza, sobre señales de alerta, sobre mi propio valor. No llamé a Carolina de inmediato. No estaba listo para eso todavía, pero el hecho de que pudiera considerar la posibilidad, que pudiera contemplar eventualmente confiar en alguien nuevo, era en sí mismo una forma de sanación. 4 meses después del incidente, me ascendieron nuevamente, director de operaciones para toda la región sur, supervisando 8 ciudades. El anuncio se hizo en una reunión corporativa de alto nivel. Gustavo estaba ahí, ahora reportándome directamente a mí en la nueva estructura. Después de la reunión, me detuvo en el pasillo. «Felicidades, Mateo. Bien merecido. Gracias, Gustavo».
Y para que sepas, Valentina intentó contactarme la semana pasada. Quería saber si había alguna posibilidad de regresar a la agencia con su antiguo puesto. ¿Y qué le dijiste? Que las puertas que cerramos por decisión propia rara vez se vuelven a abrir. Ella hizo su elección y ahora vive con ella. Esa noche, solo en mi departamento remodelado, abrí una botella de vino para celebrar el ascenso. No era victoria sobre Valentina, era victoria sobre las circunstancias, sobre el dolor, sobre la tentación de volverme amargo. Había emergido del otro lado de la traición no como una víctima resentida, sino como un hombre más fuerte, más consciente, más exitoso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Felicidades, hermanito. Siempre supe que eras imparable. Le respondí con un emoji de agradecimiento. Luego vi otro mensaje, este de Carolina. Escuché sobre tu ascenso. ¿Celebramos con esa cena pendiente? Esta vez no dudé. Mañana a las 8. ¿Te parece? Perfecto. La vida continuaba. Las heridas sanaban, las lecciones se aprendían, y aunque la traición de Valentina había sido dolorosa, también había sido clarificadora. Me había mostrado exactamente lo que no quería en una relación, y por contraste, lo que sí valoraba: honestidad, respeto, coherencia entre palabras y acciones. 5 meses después, un sábado cualquiera, estaba comprando en el supermercado cuando la vi. Valentina estaba en el pasillo de productos de limpieza, con ropa casual, sin maquillaje, empujando un carrito con lo básico. Nos vimos al mismo tiempo. Por un momento, ambos nos congelamos. Luego ella desvió la mirada rápidamente y se dirigió hacia otro pasillo. No la seguí. No había nada que decir, pero en esos pocos segundos vi algo en sus ojos que me sorprendió. Arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento performativo de cuando fue descubierta, sino algo más profundo. El tipo de arrepentimiento que viene cuando las consecuencias de nuestras acciones se han asentado completamente y ya no hay forma de deshacerlas. No sentí satisfacción al verlo. Sentí una especie de tristeza melancólica por lo que pudo haber sido si las elecciones hubieran sido diferentes. Terminé mis compras y salí. El sol brillaba. Hacía calor, pero había una brisa agradable. En mi auto, antes de encender el motor, tomé mi teléfono y borré los últimos rastros de Valentina que quedaban. Fotos archivadas, conversaciones antiguas, su contacto. No por rabia, sino por finalidad. Era hora de cerrar ese capítulo completamente. Manejé hacia mi departamento escuchando música, pensando en la cena con Carolina del día anterior. Había sido agradable, sin complicaciones, llena de risas genuinas. No sabía si se convertiría en algo más, pero estaba abierto a la posibilidad. Y esa apertura, después de todo lo ocurrido, era en sí misma un triunfo. La historia de Valentina y yo terminó en esa gala, con una revelación pública y una humillación mutua. Pero mi historia, mi verdadera historia, apenas estaba comenzando, y esta vez la estaba escribiendo con los ojos completamente abiertos. La mañana del lunes, 6 meses después de la gala, recibí una llamada inesperada. Era de Mariana Vega, la directora de Recursos Humanos de la Corporación Central. Mateo, necesito que vengas a mi oficina hoy si es posible. Hay un asunto delicado que requiere tu atención. Su tono era profesional pero tenso. ¿De qué se trata? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puedes estar aquí a las 2 de la tarde? Revisé mi agenda. Ahí estaré. Llegué a su oficina 5 minutos antes. Mariana era una mujer de 40 y tantos años, cabello corto, anteojos gruesos, con reputación de ser justa pero implacable cuando se trataba de políticas corporativas. Me ofreció café que acepté y cerró la puerta. Mateo, lo que voy a contarte es confidencial y potencialmente problemático, asentí. Valentina Torres presentó una demanda laboral contra la empresa. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué tipo de demanda? Alega despido injustificado y hostigamiento laboral. Específicamente, te nombra a ti como el responsable de crear un ambiente hostil que la forzó a renunciar. Dejé la taza de café en el escritorio. Ya habíamos pasado por esto. Su queja fue desestimada. Lo fue internamente, pero ahora contrató un abogado externo y presentó la demanda formalmente ante las autoridades laborales. Reclama una indemnización de $50,000 por daño emocional, pérdida de oportunidades profesionales y difamación. Esto es absurdo, dije manteniendo la voz controlada. Tengo evidencia de que todo lo que ocurrió fue consecuencia directa de sus propias acciones. Mariana asintió. Lo sé. Y el departamento legal está preparando la defensa, pero necesitamos que prepares una declaración formal detallando toda la cronología de eventos desde tu perspectiva. También necesitaremos cualquier evidencia que tengas, mensajes, correos, testigos que puedan corroborar tu versión. Lo tengo todo, incluyendo mensajes de texto donde ella admite explícitamente que me estaba engañando y que yo no sabía nada. Mariana pareció aliviada. Eso es excelente. Envíalo todo al departamento legal hoy mismo. Y Mateo, sé que esto es molesto e injusto, pero mantén la cabeza fría. Este tipo de demandas suelen ser tácticas de presión para conseguir un acuerdo extrajudicial. Salí de su oficina con una mezcla de rabia y agotamiento. Había pasado 6 meses intentando seguir adelante,
reconstruyendo mi vida, y ahora Valentina volvía a arrastrarme al mismo drama. Pero esta vez no solo me estaba atacando a mí, estaba atacando mi reputación profesional. Eso no lo podía tolerar. Esa tarde envié al departamento legal un archivo completo, capturas de los mensajes de Valentina a Rodrigo, las capturas que Rodrigo me había enviado mostrando las mentiras de ella, el correo de Ernesto Campos explicando la política corporativa sobre conflictos de interés, el video de Instagram de la gala mostrando su reacción al verme y una línea de tiempo detallada de cada evento relevante. También incluí los nombres de testigos potenciales: Rodrigo, Gustavo, Ernesto y varias personas de la gala que presenciaron el incidente. Carolina notó mi estado de ánimo tenso cuando nos vimos esa noche para cenar. ¿Todo bien? Había estado saliendo con ella de forma casual durante el último mes. Nada serio todavía, pero había química y disfrutaba su compañía. Le conté sobre la demanda. Suena estresante, dijo ella. ¿Estás preocupado? Molesto más que preocupado. Tengo la evidencia de mi lado, pero es frustrante tener que lidiar con esto cuando pensé que ya había cerrado ese capítulo. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Lo superarás, pero no tienes que hacerlo solo. Aprecié el gesto. Gracias. 2 semanas después, el abogado de la empresa me citó para preparar mi testimonio. Era un hombre llamado Fernando Guzmán, especialista en derecho laboral con 20 años de experiencia. Tu caso es sólido, dijo después de revisar toda la evidencia. La señora Torres tiene una narrativa emocionalmente convincente, pero carece de evidencia factual. Por el contrario, tú tienes documentación que desmonta cada una de sus alegaciones. ¿Entonces crees que ganaremos? Estoy bastante seguro, pero hay algo que debes saber. Su abogado es conocido por ser agresivo en interrogatorios. Va a intentar pintarte como el hombre poderoso que abusó de su posición para vengarse de una relación fallida. Necesitas estar preparado para responder sin mostrar emoción. Practicamos posibles preguntas durante 3 horas. ¿No es cierto que usted sabía que su aparición en la gala causaría angustia emocional a la señorita Torres? ¿No es cierto que usted tenía la autoridad para evitar su despido pero eligió no hacerlo? ¿No es cierto que usted compartió detalles de su relación personal con colegas de la empresa? A cada pregunta, Fernando me enseñó a responder con hechos objetivos y sin asumir responsabilidad por las acciones de otros. La audiencia preliminar se programó para el 1 de marzo. Era un proceso que potencialmente podía durar meses. Mientras tanto, la vida continuaba. Mi trabajo se volvió aún más demandante con el nuevo puesto. Viajaba constantemente, supervisando aperturas de nuevas tiendas, negociando con proveedores, presentando estrategias a la junta directiva. Carolina se quejaba juguetonamente de que la veía poco, pero entendía que este era un momento crítico en mi carrera. Una noche, 3 semanas antes de la audiencia, Laura vino a cenar al departamento. Mientras cocinaba pasta, ella hojeaba los documentos del caso que yo había dejado en la mesa. Esto es brutal, dijo. Los mensajes que ella enviaba sobre ti son crueles, lo sé. ¿Alguna vez se disculpó realmente? Me detuve a mitad de revolver la salsa. Intentó la noche después de la gala, pero no fue una disculpa real. Fue más un «lo siento que nos cacharon» que un «lo siento por hacerte daño deliberadamente». Laura cerró la carpeta. ¿Sabes lo que más me molesta de todo esto? Que ella aparentemente no ha aprendido nada. En lugar de asumir su responsabilidad, está duplicando la apuesta y culpándote de todo. Serví la pasta en 2 platos. La gente rara vez cambia realmente, especialmente cuando admitir error significa enfrentar consecuencias incómodas. ¿Cómo llevas esto emocionalmente? Me senté frente a ella. Mejor de lo que esperaba. Las primeras semanas después de la gala fueron difíciles. Cuestionaba todo. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué señales no vi? Si debía haberlo manejado diferente. Pero eventualmente llegué a una conclusión clara. Yo no causé esto. No forcé a Valentina a engañarme. No la obligué a mentir. Esas fueron sus elecciones. Y ahora las consecuencias de esas elecciones la están incomodando. Entonces busca a quién culpar, pero no va a ser yo quien cargue con esa culpa. Laura sonrió. Me alegra escuchar eso. Maduraste mucho en estos meses. El dolor tiene esa cualidad. O te destruye o te fortalece. Elegí lo segundo. Comimos en silencio cómodo por un rato. Luego Laura preguntó, ¿y Carolina? ¿Cómo va ahí? Bien. Vamos despacio, sin presiones. Ella sabe lo que pasó con Valentina y es comprensiva. Dice que no tiene prisa y que cuando yo esté listo para algo más serio, ella estará ahí. Suena madura. Lo es. Es refrescante después de todo el drama. El día de la audiencia preliminar llegó con una tormenta eléctrica. Las calles estaban inundadas y el tráfico era un caos. Llegué al edificio de las autoridades laborales empapado a pesar del paraguas. Fernando me esperaba en el vestíbulo. ¿Listo? Lo más listo que puedo estar. Subimos al 3er piso donde se llevaba a cabo la audiencia. Era una sala austera con una mesa larga,
sillas de plástico y una grabadora antigua en el centro. Valentina ya estaba ahí con su abogado, un hombre de unos 50 años con traje barato pero bien planchado y una expresión de perpetua indignación. Ella me miró cuando entré. Lucía diferente, más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin el brillo que recordaba. Vestía un traje sastre negro que probablemente había comprado específicamente para esta ocasión. No nos saludamos. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa como adversarios en un ring de boxeo. El mediador, un funcionario gubernamental llamado licenciado Ramírez, abrió la sesión. Estamos aquí para escuchar preliminarmente las alegaciones de la señorita Valentina Torres contra la empresa Grupo Comercial del Sur y específicamente contra el señor Mateo Herrera. Señorita Torres, puede comenzar con su declaración. El abogado de Valentina tomó la palabra. Durante 20 minutos construyó una narrativa donde yo era el villano obsesivo que había usado mi poder corporativo para destruir la carrera de su cliente después de que ella terminara nuestra relación de forma honorable. Escuché sin interrumpir, tomando notas de cada inexactitud factual. Cuando terminó, el licenciado Ramírez me miró. Señor Herrera, su turno. Fernando asintió y yo comencé. Licenciado, cada alegación presentada está fundamentada en medias verdades y omisiones convenientes. La realidad es que la señorita Torres mantuvo una relación paralela con otro hombre durante al menos 2 meses mientras vivía conmigo y me mentía activamente sobre su paradero y actividades. Cuando descubrí la infidelidad, no tomé ninguna acción profesional contra ella. Asistí a un evento corporativo al que fui invitado formalmente por el gerente de la agencia, sin saber que ella estaría ahí con su amante. Pausé para sacar las carpetas. Tengo aquí evidencia documental de todo lo que afirmo. Mensajes de texto donde ella admite explícitamente que me estaba engañando, comunicación con su cómplice donde planean la logística de sus encuentros y testimonio de terceros que pueden corroborar la cronología de eventos. El abogado de Valentina intervino. Esos mensajes fueron obtenidos sin consentimiento y son una violación a la privacidad. Fernando respondió con calma. Los mensajes fueron vistos en un teléfono que estaba físicamente en una residencia compartida sin necesidad de hackeo o intervención ilegal. No hay violación de privacidad. El licenciado Ramírez levantó la mano. Revisaré la evidencia presentada por ambas partes y determinaré si este caso procede a una audiencia formal. Les contactaré en 2 semanas con mi decisión. La sesión terminó. Valentina y su abogado salieron rápidamente. Fernando me palmeó el hombro. Lo hiciste bien. Mantuviste la compostura. ¿Crees que rechazarán su demanda? Es probable. Su caso depende enteramente de emoción sin sustento factual. El nuestro tiene documentación sólida, pero nunca se sabe con certeza hasta que se emite el fallo. 2 semanas de espera fueron agonizantes. Intenté enfocarme en el trabajo, en Carolina, en cualquier cosa que me distrajera, pero cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser la noticia. Finalmente, un viernes por la tarde, Fernando llamó. Tengo el fallo del licenciado Ramírez. Contuve la respiración. La demanda fue desestimada por falta de mérito. Determinó que la señorita Torres no presentó evidencia suficiente para sostener sus alegaciones y que la documentación que tú presentaste demuestra que sus acciones fueron causa directa de las consecuencias que experimentó. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. ¿Y ahora qué? Ella puede apelar, pero sería un proceso costoso con pocas probabilidades de éxito. Mi opinión profesional es que su abogado le aconsejará abandonar, pero oficialmente esto terminó a tu favor. Colgué y me quedé sentado en mi oficina procesando la noticia. No sentía euforia ni ganas de celebrar, solo un profundo cansancio, como si hubiera estado corriendo una maratón emocional durante meses y finalmente cruzara la meta. Le envié un mensaje a Carolina. Ganamos el caso. Respondió inmediatamente con emojis de celebración. ¿Cena de celebración? Dale. Esa noche, en el mismo restaurante italiano donde nos habíamos visto por primera vez, brindamos con vino tinto. Por la justicia, dijo ella. Por seguir adelante, respondí. Chocamos las copas. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó Carolina. Aliviado, cansado, pero también libre. Esta demanda era la última cosa que me ataba a Valentina. Ahora realmente terminó. Carolina me miró con esa intensidad que había aprendido a reconocer. ¿Significa eso que estás listo para lo siguiente? Tomé su mano sobre la mesa. Creo que sí. Ella sonrió. Entonces tal vez deberíamos dejar de llamar a esto casual y admitir que esto es una relación real. ¿Es lo que quieres? Si tú también lo quieres, sí. No tuve que pensarlo. Lo quiero. Nos besamos sobre la mesa para molestia divertida del mesero que intentaba servirnos el plato principal. La semana siguiente recibí un correo inesperado. Era de Rodrigo. Mateo, supe que ganaste el caso. Felicidades. Quería que supieras que Valentina me contactó pidiendo dinero prestado para apelar el fallo. Le dije que no.
No porque te deba lealtad a ti específicamente, sino porque en algún punto hay que dejar de habilitar a la gente que se niega a asumir responsabilidad por sus actos. Espero que todo esté bien para ti. Saludos, Rodrigo. Le respondí brevemente. Gracias por el aviso. Espero que tú también estés bien. Un mes después, Laura organizó una cena familiar para celebrar mi cumpleaños número 35. Invitó a nuestros padres, algunos primos, y me pidió permiso para invitar a Carolina. Ya es hora de que conozcan a la chica que te hizo sonreír de nuevo, dijo. Accedí. La cena fue cálida y ruidosa, llena de historias vergonzosas de infancia y bromas familiares. Carolina encajó perfectamente, riendo con mis primas y ganándose a mi madre con elogios sinceros sobre su comida. Hacia el final de la noche, mi padre me llevó aparte al balcón. Me gusta esta chica, dijo encendiendo su cigarro ocasional. Yo también. Valentina nunca me convenció del todo. Siempre sentí que estaba contigo por conveniencia más que por amor. Me sorprendió su franqueza. Nunca dijiste nada. No era mi lugar. Pero ahora que terminó, puedo admitir que me alegra. Esa mujer no te valoraba. Tienes razón. No lo hacía. Mi padre exhaló humo. El dolor de una traición duele profundamente, hijo, pero también enseña. Te enseña a reconocer lo real de lo falso, lo genuino de lo performativo. Lo está haciendo, admití. Carolina es diferente, más honesta, más directa. Si algo le molesta, lo dice. Si algo le gusta, lo expresa. No tengo que adivinar ni descifrar códigos ocultos. Mi padre asintió con aprobación. Así debe ser. Las relaciones no deberían ser acertijos que resolver. Apagó su cigarro. Y tu carrera también va bien. Director regional a tu edad es impresionante. Gracias, papá. No me agradezcas. Te lo ganaste con trabajo, no con política. Y eso es lo que más me enorgullece. 3 meses después, Carolina se mudó al departamento. No fue una decisión dramática ni romántica. Simplemente tenía sentido. Pasábamos casi todas las noches juntos de todas formas. Ella estaba pagando una renta por un lugar donde apenas dormía, y ambos queríamos dar ese paso. La transición fue sorprendentemente fácil. Ella trajo sus plantas, sus libros de diseño, su colección de vinilos de jazz. El departamento, que había sido estéril y funcional después de que eliminé todo rastro de Valentina, se llenó de vida nuevamente. Una noche, ordenando el estudio para hacer espacio para el escritorio de Carolina, encontré una caja que no recordaba haber empacado. La abrí. Adentro había fotos de Valentina y yo, en la playa, en cumpleaños, en navidades. Todas sonrisas, todas aparentemente felices. Me quedé mirando las imágenes por un largo rato. Carolina entró y vio lo que tenía en las manos. ¿Quieres guardarlas?, preguntó sin juicio. No, respondí, pero tampoco quiero tirarlas con rabia. Eso le daría un poder que ya no tiene. Saqué una foto, la de nuestro primer aniversario. Esa persona en la foto, el que yo era entonces, era más ingenuo, confiaba más fácilmente, asumía buenas intenciones sin verificar. Lo que pasó con Valentina mató a esa versión de mí. Y honestamente, está bien. Esa ingenuidad no era virtud, era vulnerabilidad. Carolina se sentó a mi lado. ¿Y quién eres ahora? Alguien más cauteloso, pero no cínico. Alguien que verifica antes de confiar, pero que todavía puede amar cuando la confianza se gana. Alguien que aprendió que el amor no es suficiente si no viene con integridad. Cerré la caja. Voy a guardarla en el trastero. No para recordar a Valentina específicamente, sino para recordar las lecciones. Algún día, si tengo hijos, podré enseñarles que las personas no siempre son lo que parecen y que está bien proteger tu corazón mientras lo abres. Carolina me besó la frente. Eres un buen hombre, Mateo. Valentina no lo vio, yo sí. Guardamos la caja juntos. Fue ceremonial a su manera, una forma de cerrar definitivamente ese capítulo. 6 meses después, recibí un mensaje de Gustavo Paredes. Mateo, probablemente no debería contarte esto, pero pensé que querrías saber. Valentina acaba de renunciar a su trabajo en la agencia pequeña. Al parecer tuvo problemas con varios clientes por incumplimiento de plazos y actitudes. Está buscando trabajo fuera de la industria del marketing. Solo quería que supieras que su historia no terminó mejor después de todo. Le agradecí la información, pero no sentí satisfacción. Sentí una especie de tristeza melancólica. Valentina había tenido talento real, podría haber tenido una gran carrera, pero sus decisiones, su incapacidad de asumir responsabilidad, habían construido su propia caída. El último contacto que tuve relacionado con Valentina fue casi un año después de la gala. Recibí un correo sin remitente. El asunto decía solo, lo siento. Abrí el mensaje con curiosidad. Mateo, sé que probablemente borraste este correo sin leer, pero si llegaste hasta aquí, gracias. No espero tu perdón ni tu respuesta. Solo necesito que sepas que tenías razón en todo. Yo causé el desastre. Yo tomé las decisiones que llevaron a las consecuencias. Y he pasado el último año viviendo con esas consecuencias. Perdí mi carrera.
perdí amistades, perdí mi reputación, pero más importante, perdí la oportunidad de construir una vida contigo. No porque fueras perfecto, sino porque eras constante, honesto y real. Y yo cambié eso por la emoción superficial de algo prohibido. Fue el peor error de mi vida. Estoy en terapia ahora, trabajando en entender por qué tomé las decisiones que tomé. No para volver contigo, eso lo entiendo. Es imposible. Sino para no repetir estos patrones con quien sea que venga después en mi vida. Si alguna vez te cruzas conmigo en la calle, no tienes que saludar, no tienes que ser cortés. Solo quería que supieras que reconozco completamente mi responsabilidad y que si pudiera regresar el tiempo, elegiría diferente. Te deseo lo mejor, Valentina. Leí el correo 3 veces. Había una diferencia palpable entre esta disculpa y las anteriores. No había justificaciones, no había peros, no había intentos de minimizar sus acciones. Era finalmente un reconocimiento completo. Le mostré el correo a Carolina. ¿Vas a responder?, preguntó. No lo sé. ¿Debería? No hay respuesta correcta. Es tu decisión. Pensé durante días. Finalmente escribí algo breve. Valentina. Leo tu disculpa y la acepto como genuina. No puedo decir que todo está perdonado porque el daño fue real y las cicatrices permanecen, pero reconozco el valor que requiere escribir esto sin esperar nada a cambio. Espero que tu terapia te ayude a encontrar paz y que tus futuras relaciones estén basadas en honestidad mutua. No guardaré rencor, pero tampoco mantendremos contacto. Te deseo crecimiento y aprendizaje. Mateo. Presioné enviar y cerré ese capítulo definitivamente. No era reconciliación ni amistad renovada. Era simplemente el reconocimiento de que ambos habíamos sido parte de una historia dolorosa y que ahora cada uno seguía su propio camino separado. Carolina notó mi expresión pensativa esa noche. ¿Todo bien? Sí, respondí con honestidad. Solo cerrando puertas que debieron cerrarse hace tiempo. Ella se acurrucó contra mí en el sofá. ¿Listo para abrir nuevas? Completamente listo. El trabajo continuó siendo demandante pero gratificante. La empresa siguió expandiéndose y yo con ella. Cada logro profesional ya no venía con la sombra de la traición. Carolina y yo construimos una rutina cómoda y amorosa. Viajamos juntos, conocimos las familias del otro más profundamente. Hablamos sobre futuros posibles sin miedo. Una noche, 2 años después de la gala, estábamos cocinando juntos cuando ella me preguntó, ¿alguna vez pensaste que terminarías aquí, en este departamento, con alguien nuevo, completamente rehecho? Honestamente no, admití cortando verduras. Cuando todo explotó con Valentina, pensé que estaría solo por años. Pensé que tardaría décadas en volver a confiar en alguien. ¿Y qué cambió? Tú. Tu transparencia, el hecho de que nunca tuve que adivinar qué estabas pensando o sintiendo. Eso me mostró que lo que viví con Valentina no era normal ni inevitable, era simplemente incompatibilidad de valores. Carolina agregó especias a la olla. También ayudó que hicieras el trabajo interno. Mucha gente pasa por traiciones y se vuelve amarga. Tú te volviste consciente. Tuve buenos maestros, dije refiriéndome a mi familia y a Fernando, el abogado que se había vuelto una especie de mentor filosófico. Todos me recordaron que el dolor es información, no identidad. Podía sentirlo sin convertirme en él. Profundo para un viernes por la noche, bromeó Carolina. ¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con el director regional obsesionado con hojas de cálculo? Reí y la besé. Ese sigo siendo yo, solo que ahora con más capas. Cenamos viendo una película mala, riendo de los efectos especiales terribles, sintiéndonos cómodos en el silencio entre diálogos. La vida se había convertido en esto, momentos ordinarios que se sentían extraordinarios, porque estaban construidos sobre una base sólida de confianza mutua. No había secretos que guardar, no había versiones de mí mismo que performar. Era simplemente yo, y eso era suficiente. Y Carolina era simplemente ella, y eso era más que suficiente. La historia con Valentina se convirtió en anécdota, en lección aprendida, en cicatriz que ya no dolía al tocar. Y así es como debe ser. El pasado informa el presente, pero no lo define. Y el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy, no con los errores que otros cometieron ayer. La primavera del tercer año después de la gala trajo consigo cambios inesperados. La corporación decidió expandirse internacionalmente y necesitaban a alguien que liderara la operación en 3 países de Centroamérica. El presidente ejecutivo me llamó personalmente. Mateo, has demostrado capacidad excepcional. Queremos que consideres este puesto. Vicepresidente regional internacional. Requiere mudarse 6 meses al año entre 3 ciudades. Salario triplicado. Paquete de reubicación completo. Era la oportunidad de mi vida profesional. También significaba preguntarle a Carolina si estaba dispuesta a hacer ese sacrificio. Esa noche se lo conté con una mezcla de emoción y aprensión. Ella escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminé, preguntó, ¿qué quieres hacer? Honestamente quiero aceptar. Es todo lo que he trabajado para conseguir. Entonces acepta, dijo simplemente. ¿Así de fácil? ¿Por qué no?
Puedo trabajar desde cualquier lugar. Mi negocio de diseño es 80% virtual y la idea de conocer nuevas ciudades, nuevas culturas contigo, suena emocionante. La amé aún más en ese momento. No hubo drama. No hubo reclamos sobre sacrificar su vida por mi carrera, solo apoyo genuino y flexibilidad. Era el contraste perfecto con Valentina, quien había hecho que cada decisión profesional se sintiera como una batalla entre mi ambición y su comodidad. ¿Estás segura? Completamente. Pero hay una condición. Mi corazón se aceleró. ¿Cuál? Que no sigamos llamando a esto vivir juntos. Si vamos a mudarnos internacionalmente, a construir una vida en múltiples países, quiero que sea como tu esposa, no como tu novia. Me quedé completamente inmóvil. Ella rió ante mi expresión. No tienes que responder ahora, solo piénsalo. No necesito pensarlo, dije encontrando mi voz. Sí, la respuesta es sí, pero yo quería ser quien preguntara. Entonces pregunta, dijo con una sonrisa. Carolina Mendoza, ¿te casarías conmigo y te aventurarías en esta locura internacional juntos? Sí, respondió sin dudar. Nos besamos ahí en la cocina. Entre platos sucios y una cena a medio preparar. No había anillo, no había propuesta planeada con pétalos de rosa y fotógrafos escondidos. Era perfecto precisamente por lo imperfecto. Acepté el puesto al día siguiente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos, vendiendo el departamento, empacando nuestras vidas en cajas, organizando una boda pequeña e íntima con solo familia cercana y amigos seleccionados. Decidimos casarnos antes de mudarnos, queriendo iniciar esta nueva etapa oficialmente unidos. La ceremonia fue un sábado por la tarde en el jardín de la casa de mis padres. 30 personas. Decoración simple pero elegante. Un juez de paz que era amigo de la familia. Carolina usó un vestido color marfil sencillo pero hermoso. Yo llevaba un traje gris. Laura fue nuestra única dama de honor y testigo. Cuando intercambiamos votos, mantuve los ojos en Carolina todo el tiempo. No pensé en Valentina. No comparé este momento con la boda que nunca tuve. Este era su propio momento, separado y completo. Prometo ser honesto incluso cuando sea difícil, dije. Prometo escuchar antes de asumir. Prometo construir una vida contigo basada en respeto mutuo y transparencia absoluta. Carolina tenía lágrimas en los ojos. Prometo ser tu compañera en cada aventura. Prometo no guardar secretos que puedan lastimarnos. Prometo celebrar tus éxitos como propios y enfrentar tus desafíos a tu lado. El juez nos declaró casados. El aplauso fue pequeño pero sincero. En la recepción improvisada, mi padre brindó por Mateo y Carolina, que construyan una vida basada no en promesas imposibles de perfección, sino en el compromiso real de enfrentar la imperfección juntos. Todos levantaron sus copas. 3 semanas después, estábamos en un avión hacia San José, Costa Rica, nuestra primera base de operaciones. El departamento corporativo que nos asignaron era moderno, con vista a las montañas, completamente amueblado. Así que esto es nuestra vida ahora, dijo Carolina mirando por el ventanal. ¿Te arrepientes? Para nada. Pero es surreal. Los primeros meses fueron de adaptación intensa. Nuevo trabajo, nuevo país, nuevo idioma para Carolina, nuevas rutinas. Pero lo enfrentamos como equipo, riéndonos de nuestros errores culturales, apoyándonos mutuamente cuando el agotamiento golpeaba. Una noche, 6 meses después de mudarnos, estábamos cenando en un restaurante local cuando mi teléfono sonó. Era un número de mi ciudad natal que no reconocía. Dudé, pero contesté. ¿Mateo Herrera? Sí. Habla Andrea Solís. Me tomó un segundo ubicar el nombre. Andrea, la ex mejor amiga de Valentina, la que me había llamado para insultarme después de la gala. ¿Andrea? Sé que es raro que te llame, y probablemente no quieras hablar conmigo después de lo que te dije hace años, pero necesito contarte algo y creo que tienes derecho a saberlo. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa? Valentina está en el hospital. Intento de sobredosis, pastillas. La encontraron a tiempo, pero no está bien. Sentí un golpe frío en el pecho. ¿Qué pasó? La vida no le fue bien después de todo. Perdió varios trabajos más. Su familia la rechazó por mentiras que contó tratando de conseguir dinero. Terminó sola, en deuda, sin apoyo. Y ayer, simplemente no pudo más. Carolina me miraba con preocupación. ¿Por qué me llamas a mí? Porque en sus notas dejó tu nombre. Dijo que tú eras la única persona que alguna vez le dijo la verdad, incluso cuando dolía, y que no haberte escuchado fue el principio de su caída. Procesé la información en silencio. ¿Necesita algo de mí? No. Estará en observación psiquiátrica por un tiempo. Solo pensé que debías saber. Y también, quería disculparme por aquella llamada hace años. No sabía toda la historia. Solo escuché su versión y te ataqué injustamente. Está bien, Andrea. Agua bajo el puente. ¿Cómo estás tú? Casado, viviendo en Costa Rica, trabajando en algo que amo con alguien que me valora. Estoy bien. Me alegro por ti. De verdad. Mereces estar bien. Colgamos. Carolina tomó mi mano. ¿Qué fue eso? Le conté todo. Ella procesó la información cuidadosamente. ¿Cómo te hace sentir? Triste.
admití, no satisfecho ni vengativo, solo triste. Valentina tomó decisiones terribles, pero no le deseo esto. Nadie merece llegar a ese punto de desesperación. ¿Quieres hacer algo al respecto? No sé si hay algo que pueda hacer. No somos amigos, no tenemos relación. Cualquier acercamiento de mi parte podría hacer más daño que bien. Carolina asintió. Es tu decisión, pero si sientes que necesitas cerrar ese círculo, te apoyaré. Pasé los siguientes días pensando. Finalmente, escribí una carta, no un correo, sino una carta física que envié a Andrea para que la entregara. Valentina, me enteré de lo que pasó. No escribo esto para juzgarte ni para ofrecer soluciones fáciles, solo para decirte algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando estaba en mi peor momento. El hecho de que hayas tocado fondo no significa que debas quedarte ahí. Has tomado decisiones que te llevaron a consecuencias dolorosas. Eso es innegable. Pero esas consecuencias no tienen que definir el resto de tu vida. Puedes elegir diferente desde hoy. Puedes buscar ayuda profesional real, no solo para quedar bien, sino para cambiar genuinamente. Puedes reconstruir no la vida que tenías, sino algo nuevo y más honesto. Continué. No te ofrezco amistad ni reconciliación. Ese tiempo pasó, pero tampoco te deseo destrucción. Eres una persona con capacidad de cambio si eliges usarla. Los próximos meses serán difíciles. Probablemente querrás culpar a otros, incluyéndome a mí, por donde estás ahora. Resiste esa tentación. La única forma de salir es asumiendo total responsabilidad y luego trabajando sistemáticamente para construir algo diferente. No será rápido ni fácil, pero es posible si estás dispuesta a hacer el trabajo real. Te deseo sanación genuina. Mateo. Sellé la carta y la envié. Carolina me preguntó qué había escrito. Se lo leí. Es generoso, dijo ella. Más de lo que ella merece, tal vez. No es por ella, expliqué. Es por mí, para saber que incluso después de todo, no me convertí en alguien que celebra el sufrimiento ajeno. Esa es la diferencia entre tú y ella, dijo Carolina. Tú aprendiste de tu dolor. Ella aparentemente necesita tocar fondo completo para siquiera comenzar a aprender. Nunca supe si Valentina recibió la carta o cómo reaccionó si la leyó. Andrea me envió un mensaje de agradecimiento diciendo que se la había entregado, pero después de eso, el silencio. Y estaba bien así. Mi vida había evolucionado tan completamente que Valentina era apenas una sombra en un pasado distante. Los siguientes 2 años en el puesto internacional fueron transformadores. Viajé entre San José, Ciudad de Panamá y Managua, supervisando aperturas de tiendas, negociaciones regionales, estrategias de expansión. Carolina construyó su propio negocio de consultoría de diseño remoto que floreció con clientes en múltiples países. Nos volvimos expertos en adaptación, en construir hogar en lugares temporales, en mantener conexión a pesar de los viajes constantes. Algunas semanas estábamos juntos todo el tiempo, otras pasaban días sin vernos por compromisos diferentes, pero la confianza que habíamos construido hacía que la distancia física fuera simplemente logística, no emocional. Una noche, de regreso en San José después de una semana particularmente agotadora de reuniones en Panamá, Carolina me esperaba con cena preparada y una expresión que no pude descifrar. Tengo noticias, dijo. Mi mente corrió a posibilidades. ¿Buenas o malas? Depende de cómo lo veas. Sirvió vino, o más bien me sirvió a mí. Ella tomó agua. Ahí fue cuando entendí. ¿Estás? Ella asintió con una sonrisa enorme. Embarazada. 10 semanas. Me levanté tan rápido que casi tiro la silla. La abracé con fuerza. ¿Cómo te sientes? Aterrada, emocionada, mareada ocasionalmente, pero feliz. Yo también, dije con absoluta honestidad. Esa noche, acostados en la cama, mi mano sobre su vientre a un plano, pensé en el camino que me había traído hasta aquí, desde aquella gala donde todo explotó, hasta este momento de pura dicha. ¿En qué piensas?, preguntó Carolina. ¿En cuánto tuvo que romperse para que esto pudiera construirse?, respondí. Si Valentina no me hubiera traicionado, probablemente seguiría en esa relación mediocre, convenciéndome de que estaba bien cuando no lo estaba. Nunca hubiera aceptado el puesto de director regional. Nunca hubiera estado en posición de conocerte. Nunca estaríamos aquí ahora. El dolor con propósito, dijo Carolina. Exacto. No justifico lo que ella hizo, pero las consecuencias de sus acciones me empujaron a convertirme en una mejor versión de mí mismo, y esa versión encontró la vida que realmente quería. 8 meses después, en un hospital de San José, nació nuestra hija. La llamamos Emma Laura, por mi hermana que había sido mi apoyo constante. Sosteniéndola por primera vez, mirando esos ojos que apenas podían enfocar, sentí una claridad absoluta sobre el propósito. Esta pequeña vida dependía de que yo fuera la mejor versión de mí mismo, no perfecto pero honesto, no invencible,
pero constante. Las lecciones que había aprendido a través del dolor ahora tenían un propósito tangible: enseñarle a ella sobre integridad, sobre enfrentar consecuencias, sobre construir vida sobre una base de verdad. 2 años después, mi contrato internacional se completó. La corporación me ofreció regresar como vicepresidente de operaciones en la oficina central, ahora la segunda posición más alta en toda la compañía. Aceptamos y regresamos a nuestra ciudad natal, pero a una casa completamente nueva en un vecindario diferente. No queríamos viejos fantasmas merodeando en espacios nuevos. Emma tenía 2 años, caminaba y hablaba en 2 idiomas, era curiosa y alegre. Carolina había expandido su negocio significativamente y ahora supervisaba un equipo de 5 diseñadores. Yo lideraba estrategia para toda la corporación. Un sábado por la tarde, en el parque con Emma, la vi. Valentina estaba sentada sola en una banca, alimentando palomas. Se veía diferente, más vieja, más delgada, el cabello completamente gris, aunque no podía tener más de 35. Nuestros ojos se encontraron. Hubo un momento de reconocimiento mutuo. Luego ella simplemente asintió. No fue un saludo ni una invitación, fue un reconocimiento. Somos 2 personas que compartieron historia y ahora somos extraños que coinciden en un parque. Asentí de vuelta y seguí empujando a Emma en el columpio. Carolina llegó con helados minutos después. ¿Todo bien? Te ves pensativo. Vi a Valentina. Ella miró alrededor. ¿Dónde? Se fue ya. Estaba alimentando palomas. ¿Hablaron? No, solo nos vimos. Fue extrañamente pacífico. Carolina me besó la mejilla. Eso significa que realmente lo superaste. Cuando puedes ver a alguien que te lastimó y sentir paz en lugar de rabia o dolor, significa que la sanación está completa. Tienes razón, dije. Y era verdad. Ver a Valentina no reactivó heridas viejas ni generó emociones intensas. Fue simplemente ver a otro ser humano con quien compartí una parte difícil de mi historia y luego seguir adelante con mi presente. Esa noche, con Emma dormida y Carolina trabajando en la laptop, me senté en el estudio de nuestra nueva casa. Había fotos en las paredes, nuestra boda, Emma recién nacida, viajes familiares a diferentes países, momentos de risa y amor genuino. Esta era mi vida ahora, construida no sobre perfección sino sobre honestidad, no sobre control sino sobre confianza mutua, no sobre evitar dolor sino sobre procesarlo y aprender de él. La historia con Valentina había terminado hace años en una gala con una humillación pública mutua, pero mi historia, la verdadera, había comenzado ese mismo día cuando decidí no dejar que la traición me definiera. Había elegido sanar en lugar de amargarme, había elegido crecer en lugar de estancarme, había elegido abrirme nuevamente a pesar del riesgo. Y esas elecciones habían construido una vida que nunca imaginé posible en aquellos primeros días dolorosos después de la gala. No fue venganza lo que me salvó, fue la decisión consciente, todos los días, de no dejar que las acciones de otra persona dictaran mi valor o mi futuro. Valentina había tomado decisiones que la llevaron a su propio camino de consecuencias. Yo había tomado decisiones diferentes que me llevaron aquí, a una casa llena de amor real, a una carrera que me satisfacía, a una familia que elegía activamente cada día. Y al final, esa era la única historia que importaba, no la de quién ganó o perdió, sino la de quién eligió construir algo real de las ruinas. Carolina entró al estudio. Ven a la cama. Mañana Emma quiere ir al zoológico y necesitarás energía. Cerré la laptop y la seguí. Mañana habría zoológico y risas infantiles. Pasado mañana habría trabajo y proyectos nuevos. La vida continuaba, rica y completa, con todos sus desafíos y alegrías ordinarias. Y eso, pensé mientras me metía a la cama junto a mi esposa, era el verdadero final feliz. No perfección, sino vida real, honesta y elegida conscientemente, día tras día. 5 años después de aquel encuentro en el parque, recibí una invitación inesperada. La universidad local había creado un programa de mentoría empresarial y me pedían dar una charla sobre ética en liderazgo y manejo de crisis personales en entornos profesionales. Acepté. No porque disfrutara hablar en público, sino porque sentía que las lecciones aprendidas valían la pena compartir. La sala de conferencias estaba llena de jóvenes profesionales, algunos apenas graduados, otros con varios años de experiencia. Preparé mi presentación cuidadosamente, decidiendo ser transparente sobre mi historia sin nombrar nombres específicos. Buenos días. Soy Mateo Herrera, actualmente vicepresidente de operaciones de Grupo Comercial del Sur, pero hace 7 años era simplemente un gerente de logística, viviendo en un departamento rentado con mi novia, sin idea de que mi vida estaba a punto de implosionar de la forma más pública posible. La sala quedó en silencio. Conté la historia en términos generales: el engaño, el descubrimiento, la decisión de confrontar en lugar de esconder, las consecuencias profesionales no planeadas, la demanda infundada y, finalmente,
la reconstrucción completa de mi vida. Lo que aprendí no fue sobre venganza o justicia poética, fue sobre integridad personal en momentos donde sería más fácil comprometer principios por comodidad emocional. Expliqué cómo había mantenido documentación objetiva, cómo había respondido con hechos en lugar de emociones cuando fui acusado, cómo había separado mi dolor personal de mis responsabilidades profesionales. La tentación en situaciones de traición es volverse reactivo, gritar, acusar, buscar destruir, pero eso solo te destruye a ti mismo. Lo que funcionó fue mantener claridad moral mientras procesaba el dolor privadamente. Después de la charla, varios asistentes se acercaron con preguntas. Un joven de 25 años levantó la mano. ¿Alguna vez se arrepintió de confrontarla públicamente? ¿Sintió que fue demasiado duro? Nunca planeé confrontación pública, respondí honestamente. Yo fui invitado a un evento corporativo sin saber que ella estaría ahí con su amante. La confrontación surgió orgánicamente. ¿Me arrepiento? No, porque no fue cruel por placer. Fue honesto en respuesta a mentira. Hay una diferencia crucial. Una mujer de 30 y tantos preguntó, ¿cómo manejó el periodo donde no sabía si la demanda laboral prosperaría? ¿Cómo durmió por las noches? No dormí bien, admití con una sonrisa triste. Fueron meses difíciles. Lo que me mantuvo cuerdo fue saber que tenía la verdad de mi lado, documentada y verificable, y tener un sistema de apoyo que me recordaba mi valor cuando dudaba. Alguien más preguntó, ¿alguna vez tuvo contacto con ella después de todo? Brevemente. Años después, cuando ella estaba en crisis, envié una carta ofreciendo no reconciliación sino palabras de estímulo hacia su sanación. No por ella, sino por mí, para no convertirme en alguien que celebra el sufrimiento ajeno. ¿Eso no fue demasiado generoso considerando lo que le hizo? Quizás, reconocí. Pero la generosidad no es para quien la recibe solamente, es también para quien la da. Me liberó del peso del resentimiento, y esa liberación valía más que cualquier satisfacción que me hubiera dado mantener odio. La sesión terminó con aplausos. Varias personas se quedaron a hablar individualmente, compartiendo sus propias historias de traición, dilemas éticos, crisis profesionales. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, había creado un tipo de sabiduría que otros encontraban valiosa. Esa noche le conté a Carolina sobre la charla. ¿Cómo se sintió hablar abiertamente sobre todo? Catártico, admití. Como cerrar el último candado de una puerta que ya estaba sellada. Ya no es una herida ni una cicatriz. Es simplemente historia personal que informó quién soy. Emma, ahora de 7 años, entró corriendo. «Papá, papá. Maestra dijo que tengo que hacer proyectos sobre qué hace mi papá en trabajo». La cargué. «¿Y qué vas a decir? Que eres jefe de muchas tiendas y que viajas mucho y que siempre traes dulces de otros países». Reí. Descripción exacta. Carolina agregó, también podrías mencionar que tu papá aprendió lecciones importantes sobre honestidad y las enseña a otros. Emma consideró esto. ¿Qué lecciones? Que ser honesto es más importante que ser exitoso, y que cuando la gente te lastima, tú puedes elegir cómo responder. Puedes responder con más daño o puedes responder construyendo algo mejor. ¿Alguien lastimó a papi?, preguntó con preocupación infantil. Hace mucho tiempo, sí, pero mira cómo resultó todo, dijo Carolina señalando alrededor. Ahora tenemos esta casa linda y nuestra familia feliz. Emma asintió satisfecha con la explicación y corrió a jugar. Carolina me miró. Lo hiciste bien, con todo. Lo hicimos bien, corregí. No hubiera llegado aquí sin ti. Los siguientes meses transcurrieron en normalidad bendita. Trabajo, familia, rutinas predecibles. Luego, en octubre de ese año, recibí una carta física en mi oficina. El remitente decía simplemente B. T. La abrí con curiosidad. Mateo, han pasado 7 años desde aquella noche. No sé si leas esto, pero necesito intentar comunicar algo que he entendido recientemente. Pasé años culpándote por mi caída. Era más fácil verte como el villano que asumir que yo construí mi propia destrucción ladrillo por ladrillo, con cada mentira y cada elección cobarde. La carta continuaba. Estoy en un programa de recuperación ahora, no solo de adicciones, sino de patrones de pensamiento que me llevaron a donde estuve. Una de las tareas es hacer inventario honesto de daños causados y, donde sea posible, hacer enmiendas. No espero tu perdón porque no lo merezco. No espero tu amistad porque ese puente se quemó por mi culpa. Solo necesito que sepas que finalmente entiendo. Tú no arruinaste mi vida. Yo lo hice. Tú simplemente te negaste a seguir siendo cómplice de mis mentiras. La carta que me enviaste cuando estaba en el hospital, la que Andrea me entregó, la guardé. La leí cientos de veces en mis peores momentos. Fue el primer acto de bondad genuina sin agenda que recibí después del colapso. Y me tomó años entender por qué lo hiciste. No era porque aún sintieras algo por mí. Era porque te negaste a dejar que mi daño te convirtiera en alguien cruel. Terminaba. Estoy reconstruyendo, despacio,
humildemente, sin la arrogancia que me caracterizaba. Trabajo en una cafetería, vivo sola en un estudio pequeño. No es glamoroso, pero es honesto, y por primera vez en mi vida puedo mirarme al espejo sin vergüenza completa. Gracias por la lección más dura que recibí, que las consecuencias son inevitables y que la única salida es a través de asumir responsabilidad total. Espero que tu vida sea tan plena como mereces, Valentina. Leí la carta 2 veces. Había una diferencia palpable entre esto y comunicaciones anteriores. No había justificaciones, no había pedidos velados. Era simplemente reconocimiento y responsabilidad. Le mostré la carta a Carolina esa noche. ¿Vas a responder? No lo sé. Parte de mí quiere reconocer su crecimiento. Otra parte piensa que responder reabre una puerta que debe permanecer cerrada. ¿Qué siente tu instinto? Que una respuesta breve reconociendo su carta, sin abrir diálogo continuo, sería lo apropiado. Escribí cuidadosamente. Valentina, recibí tu carta. Reconozco el trabajo que has hecho y el crecimiento que describes. Requiere valentía real, asumir responsabilidad completa sin excusas. No puedo ofrecer amistad renovada ni conexión continua. Nuestros caminos divergieron hace años, y así deben permanecer. Pero puedo ofrecerte reconocimiento genuino de tu progreso y esperanza sincera de que continúes construyendo una vida basada en honestidad. Te deseo paz y crecimiento continuo, Mateo. Envié la carta y no esperé respuesta. No había necesidad. Algunas conversaciones están completas en sí mismas sin requerir réplica. 2 semanas después, durante una cena ejecutiva, Gustavo Paredes se acercó. Ahora era director regional reportándome directamente. Mateo, hay algo que deberías saber. Valentina Torres aplicó a una posición en nuestra agencia. Recursos Humanos me preguntó mi opinión dada la historia. Mi estómago se tensó. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad, que fue empleada talentosa hace años, que hubo situaciones personales complicadas que llevaron a su salida, y que la decisión de contratación debe basarse en sus calificaciones actuales y referencias, no en historia antigua. Es justo, dije. También les dije que cualquier decisión debe incluir barreras claras para evitar conflictos de interés. Si la contratan, no reportaría a nadie en tu cadena de supervisión directa, ni trabajaría en proyectos donde tú tengas involucramiento. Aprecio la consideración, Gustavo. ¿Tienes objeción a que sea considerada? Pensé cuidadosamente. No. Si cumple con las calificaciones y puede hacer el trabajo profesionalmente, mi historia personal no debería impedirle reconstruir su carrera. Solo pido que se mantengan los límites apropiados. Gustavo asintió con aprobación. Esa es la respuesta que esperaba de ti. Nunca supe si Valentina fue contratada finalmente. No pregunté y nadie me informó. Había establecido los límites necesarios y confiaba en que el sistema los respetaría. Mi vida continuó en su trayectoria ascendente. Emma empezó 3er grado y destacaba en matemáticas y arte. Carolina ganó un premio internacional de diseño por un proyecto de espacios sostenibles. Yo fui nominado para la presidencia ejecutiva cuando el actual presidente anunciara su retiro en 2 años. Un domingo por la tarde, ordenando el garaje, encontré otra caja vieja. Esta contenía recuerdos de mi vida antes de Valentina, fotos de universidad, mi primer trabajo, viajes con amigos. Me di cuenta de que había existido completamente antes de ella, y existía completamente después. Ella había sido un capítulo, doloroso e instructivo, pero solo un capítulo en una historia mucho más larga. Carolina encontró mirando las fotos. ¿Qué piensas? Que tuve una vida completa antes de conocerla, que construí una vida completa después, y que el tiempo que pasamos juntos, aunque significativo en el momento, fue apenas un porcentaje pequeño de mi existencia total. Es una perspectiva sana, dijo ella. Mucha gente deja que una relación fallida defina toda su narrativa. Casi lo hago, admití. En esos primeros meses después de la gala, sentía que toda mi identidad se había desmoronado, pero eventualmente entendí que yo existía independientemente de esa relación y que podía elegir quién ser después. Guardamos la caja. No la tiré, pero tampoco la mantuve accesible. Era historia archivada apropiadamente. La noche antes de mi cumpleaños número 40, Carolina organizó una cena sorpresa. Invitó a Laura, a mis padres, a amigos cercanos del trabajo, a vecinos con quienes habíamos hecho comunidad. Durante la cena, Laura propuso un brindis por mi hermano, quien enfrentó traición con dignidad, crisis con integridad y dolor con sabiduría, quien nos enseñó que la mejor venganza no es destruir al otro, sino construirse a uno mismo tan completamente que el otro se vuelva irrelevante. Los presentes aplaudieron. Yo sentí emoción genuina, no por el elogio sino por el reconocimiento de que había logrado exactamente eso, convertir a Valentina en irrelevante no por odio, sino por crecimiento. Esa noche, en la cama, Carolina preguntó, ¿alguna vez piensas en cómo sería tu vida si Valentina no te hubiera traicionado? A veces, admití, probablemente seguiría en un trabajo que no me desafiaba, en una relación que se sentía bien en superficie, pero estaba hueca por dentro. Nunca hubiera aceptado el riesgo del puesto internacional. Nunca te hubiera conocido,
Emma no existiría. Entonces casi le debes gratitud, dijo Carolina con ironía. No iría tan lejos, respondí con una sonrisa, pero reconozco que sus acciones fueron el catalizador para cambios que necesitaba hacer de todas formas. Ella no me hizo un favor, pero las consecuencias de sus acciones sí cambiaron mi trayectoria para mejor. 2 años después, me convertí en presidente ejecutivo de Grupo Comercial del Sur. La ceremonia de nombramiento fue grande, con prensa corporativa, miembros de la junta, empleados clave. Carolina y Emma estaban en primera fila. Durante mi discurso de aceptación, hablé sobre liderazgo ético, sobre tomar decisiones difíciles con integridad, sobre construir organizaciones donde la honestidad se valorara más que la conveniencia política. He aprendido, dije, que el carácter se revela no en momentos de éxito fácil, sino en cómo respondemos a traición, a injusticia, a dolor inesperado. Podemos responder convirtiéndonos en versiones más amargas de nosotros mismos, o podemos usar el dolor como combustible para crecimiento transformador. Esta organización prosperará porque elegiremos lo segundo, una decisión a la vez. Los aplausos fueron largos. Después, en la recepción, un joven ejecutivo se acercó. Su discurso fue poderoso. ¿Habló desde experiencia personal? Toda sabiduría real viene de cicatrices, respondí. Y sí, aprendí esas lecciones del modo difícil. ¿Le importaría alguna vez ser mi mentor? Estoy enfrentando una situación donde mi socio comercial me traicionó y no sé cómo proceder sin volverme destructivo. Le di mi tarjeta. Envíame un correo. Con gusto conversamos. Ese intercambio se repitió varias veces durante el evento. Aparentemente, mi historia había circulado en ciertos círculos como ejemplo de navegación ética a través de crisis personal. Un mes en mi nuevo puesto, implementé un programa de mentoría corporativa emparejando ejecutivos con empleados jóvenes para compartir lecciones de carrera y vida. Carolina bromeó que había convertido mi trauma en modelo de negocio. No es mala forma de procesar, dijo. Transformar dolor privado en servicio público. Terapeuta corporativa, respondí. Nuevo rol profesional. Rió y me besó. Emma, ahora de 9 años, entró. Papá, tengo pregunta. Dime. Maestra preguntó qué es lo más importante que nuestros padres nos enseñaron. ¿Qué debería decir? Me arrodillé a su nivel. Dile que lo más importante es que las personas son más valiosas que las cosas, que la honestidad es más importante que ganar, y que cuando alguien te lastima, tú puedes elegir no lastimar de vuelta y aún así estar bien. Emma asintió seriamente. ¿Eso es todo? Carolina agregó, y que el amor real se demuestra en acciones consistentes, no en palabras románticas, que alguien que te ama te respeta incluso cuando es difícil. Emma escribió todo en su cuaderno. Son muchas cosas. Las lecciones importantes usualmente son complicadas, dije, pero valen la pena aprenderlas temprano. Ella corrió a terminar su tarea. Esa noche, revisando mi correo, encontré uno inesperado. El asunto decía, gracias por límites saludables. Era de recursos humanos. Estimado señor presidente, queremos informarle que la señorita Valentina Torres fue contratada hace 3 meses en el Departamento de Eventos Especiales. Usted estableció previamente que no tenía objeción siempre que se mantuvieran límites profesionales apropiados. Queremos confirmar que esos límites están funcionando bien. Ella reporta a un supervisor sin conexión a su cadena de mando, trabaja en proyectos completamente separados de sus áreas y ha demostrado profesionalismo ejemplar. Simplemente queríamos mantenerlo informado como cortesía. Respondí brevemente. Agradezco la actualización. Me alegra saber que está demostrando profesionalismo. Los límites establecidos son apropiados y deben mantenerse. Cerré el correo. Sentí. Nada. No rabia, no satisfacción, no curiosidad, solo neutralidad completa. Carolina notó mi expresión. ¿Qué pasó? Me informaron que Valentina fue contratada en la empresa hace 3 meses. No lo sabía hasta ahora. ¿Cómo te hace sentir? Indiferente, respondí con honestidad. Es una empleada más de cientos. Si está haciendo bien su trabajo y mantiene profesionalismo, es irrelevante para mí. Esa es la definición de superación completa, dijo Carolina. Cuando alguien que te destrozó se vuelve simplemente otra persona existiendo en tu mismo espacio sin generar emoción. Los meses siguientes confirmaron esa indiferencia. Ocasionalmente veía su nombre en correos masivos de la empresa, en listas de asistencia a eventos corporativos grandes, en reportes departamentales. Nunca nos cruzamos físicamente debido al tamaño de la organización y los límites establecidos. Y cuando su nombre aparecía, mi cerebro lo procesaba con la misma neutralidad que cualquier otro empleado desconocido. Un año en mi presidencia, la empresa alcanzó récords históricos de ganancias. Expandimos a 2 países adicionales, abrimos 50 tiendas nuevas, aumentamos nuestra fuerza laboral en 30%. El consejo directivo me felicitó efusivamente. Durante
Durante la celebración, Laura me llevó aparte. ¿Te das cuenta de dónde estabas hace 8 años versus dónde estás ahora? En un departamento rentado con una relación fallida versus una casa propia con familia sólida y presidencia de corporación multinacional, resumí. El contraste es absurdo. No es absurdo, es justicia. No justicia vengativa donde ella sufre y tú celebras, sino justicia natural, donde las consecuencias se alinean con las elecciones. Ella eligió mentira y engaño, cosechó aislamiento y pérdida. Tú elegiste integridad y crecimiento, cosechaste éxito y familia. Suena a moraleja de fábula, bromeé. Porque es verdad, dijo Laura seriamente, las acciones tienen consecuencias, y pasaste estos años demostrando que elegir correctamente, incluso cuando duele, eventualmente recompensa. Emma interrumpió pidiéndome bailar. La llevé a la pista mientras tocaba música suave. Papá, cuando sea grande quiero ser como tú, dijo. ¿Por qué, mi amor? Porque eres importante, pero también eres bueno. Maestra dice que la gente importante a veces olvida ser buena, pero tú no. Sentí lágrimas picando mis ojos. Gracias, Emma. Eso significa más de lo que sabes. ¿Por qué lloras? Porque me recuerdas por qué todo valió la pena. La abracé mientras bailábamos. Carolina nos miraba desde una mesa con esa expresión de contentamiento puro. Esta era mi vida ahora, no perfecta, pero real. No sin desafíos, pero enfrentados con herramientas adecuadas. No sin cicatrices, pero cicatrices que contaban historias de supervivencia y crecimiento. Valentina había iniciado una cadena de eventos que destruyeron una versión de mí, pero de esas ruinas había construido algo infinitamente mejor. Y eso, pensé mientras Emma reía en mis brazos, era el verdadero triunfo, no sobre ella, sino sobre las circunstancias, no venganza, sino transformación, no amargura, sino sabiduría ganada duramente y aplicada generosamente. La historia que comenzó con humillación pública en una gala terminaba aquí, con una vida plena, una familia amorosa, un legado profesional sólido y paz interior completa. No porque el dolor nunca ocurrió, sino porque elegí no permitir que ese dolor me definiera, y esa elección, renovada cada día durante años, había hecho toda la diferencia.